Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Ahorita que venía entrando, me encontré una Catarina. ¿Los conocen? Ahí la dejé con los de sonido, una Catarinita. No sé, se me hacen unos insectos muy encantadores, muy bonitos. Y traigo la reflexión de esta tarde, nuestra cápsula de reflexión. ¿Cómo les gusta más que le llamemos? ¿Cápsula o píldora de reflexión? ¿Qué les gusta más? ¿Cápsula está bien? Bueno, siempre me gusta comenzar con una cápsula de reflexión que nos haga, pues, aprender, algo más, que nos dé también luz para la vida. Cuentos, meditaciones, enseñanzas, y que las podamos aplicar a nosotros también. Hay una muy interesante que dice que una vez se bajaron los pasajeros de un avión, descendieron todos, y todos callados, nadie hizo ningún comentario entre los pasajeros, pero iba por allí un predicador, y ansioso de obtener alguna reacción, exclamó: ¿no ha sido maravilloso? Es fantástico lo que los seres humanos pueden conseguir y lo que hemos avanzado en la ciencia y la técnica. Hemos estado allá arriba, más arriba que las nubes, en el cielo, por encima de las casas, de los árboles y de las montañas, contemplando desde arriba la tierra. El grupo escuchaba al predicador, pero sin hacer ningún comentario, muy impasible. Al fin, el cabecilla de aquel grupo, que iban todos juntos, dice: también los insectos lo hacen. Y dice la reflexión: y lo que es aún más, son felices los insectos. También ellos vuelan. Dice también la reflexión: después de varios miles de años, hemos avanzado tanto que por las noches cerramos las casas con candados, llaves y pasadores, y las ventanas, mientras los nativos, que llamamos así las tribus menos avanzadas, duermen en sus chozas con las puertas totalmente abiertas. Yo quiero saber quién es el que de veras ha avanzado. ¿Qué es avance? ¿A qué le llamamos progreso? ¿A vivir encerrados, con miedo, al no poder salir a las calles en unas ciudades gigantes, al no poder ni siquiera viajar a gusto por las calles porque hay tanto tráfico y tanto accidente y tanto robo? ¿A eso le llamamos progreso? Hay gente tan tonta que se vanagloria de que su ciudad tiene tantos y tantos millones de habitantes. Y lo dicen como presumiendo. Pobres tontos. Pobres tontos. Mi ciudad, y algunos hasta compiten: no, mi ciudad tiene más habitantes que la tuya. Yo no quiero saber cuántos habitantes tiene tu ciudad, yo quiero saber cómo vive la gente de esa ciudad. Entonces sí me vas a apantallar. Dime que viven en paz, dime que la gente vive feliz, dime que la gente no tiene miedo, que puedes andar por las calles libremente o en los parques. Entonces te creo que tu ciudad vale y es avanzada. Dime que la gente tiene que comer y tiene un trabajo, entonces te la creo. Pero si me dices que tu motivo de orgullo y presunción es el que tu ciudad tiene muchos habitantes nada más, perdóname, pero eso a mí no me impacta. Al contrario, me asusta. Quédate con tu ciudad grandota. Gracias. Yo prefiero vivir en una tribu, en la punta de las montañas allá, donde no haya ni carros, ni haya carreteras, ni haya teléfono, ni haya televisión. Prefiero vivir allá, siempre y cuando se viva en paz. En paz. No hacen falta las riquezas materiales. Lo que hacen falta son las riquezas espirituales. La riqueza del corazón. La riqueza de tener amor, alegría, convivencia unos con otros. Esas riquezas sí las deseo yo. Las riquezas de tener sobre todo y más que nada a Dios plenamente en tu corazón. Esas riquezas sí las ambiciono yo. Pero riquezas materiales, si no se tiene lo otro, ¿de qué sirven?
Cada quien piense. Cada quien haga sus conjeturas, sus meditaciones, sus reflexiones de esta cápsula de reflexión. Me encontré con un chiste muy interesante. ¿Quieren que se los comente? Que también en parte es meditación también, sirve para meditar. Como muchas veces las gentes hacemos cosas creyendo que estamos haciendo bien todo y resulta que estamos afectando a alguien sin darnos cuenta. Dicen que había una vez un submarino y el capitán del submarino, con el fin de probar la eficacia del personal de la sala de máquinas, dio de repente la orden de avanzar a la máxima velocidad y luego mandó de pronto efectuar una parada de emergencia en el submarino. Sus órdenes fueron obedecidas al instante. Se encendió el sistema de megafonía del micrófono y se oyó su voz. Les habla el capitán. Mi enhorabuena para todos ustedes, especialmente en la sala de máquinas. Han detenido el barco de ir a toda velocidad a 0 en 55 segundos exactamente. Felicidades. Casi inmediatamente, después sonó otra voz en el megáfono también por los micrófonos y dijo la otra voz. Les habla el cocinero. El barco se habrá detenido, pero los filetes con patatas que les estaba preparando se fueron a la goma, todos se tiraron por la cocina. Así es que esta noche a comer carnes frías todo mundo. Bueno, a veces hacemos cosas, pero sin fijarnos de lo que estamos haciendo. Hoy continuamos con nuestra reflexión en el tema que estamos viendo, cómo lograr, cómo hacer o cuáles son los pasos, el proceso en nuestra relación con Dios y en la oración. Y hemos estado viendo últimamente que en eso nos quedamos la última vez, que el objetivo máximo o a donde tenemos que tirarle en la oración es a llegar a hacer que Dios mande nuestras vidas, especialmente en la vida espiritual, pero claro también en la vida mundana y material. Llegar a ese objetivo. Si alguno de ustedes ya llegó allí, permítame decirle que usted ya es santo. Y se los digo con toda la boca llena. Si usted ya hace y desea ardientemente que en su vida la voluntad de Dios sea la que se haga, no la suya. Si tú ya buscas cada día lo que Dios quiere, no lo que tú quieres, y estás feliz con lo que Dios te da cada día, y procura salir adelante con lo que Dios te da, cumplir con tus obligaciones con respecto a Dios y a los demás. Si tú haces eso, ya no mandas tú en tu vida, ya manda Dios en tu vida, porque tú siempre le consultas y tomas tus decisiones basado en lo que tú crees que es lo que Dios quiere. Permíteme decirte, tú ya eres un santo, ya eres una santa. Pero, si estás todavía luchando contigo mismo, en el proceso donde está el pleito entre quién manda, si tú o Dios, como estamos muchos de nosotros, quién decide, quién va a decir qué está bien y qué está mal, a dónde voy, a dónde no voy. Si estás luchando con eso todavía, o todavía hay mucho, a veces ni siquiera llegas a luchar, hay personas que ni siquiera luchan consigo mismos, simplemente hacen lo que se les pega la gana. ¿Para qué luchar? Yo hago lo que me pega la gana y se acabó. Bueno, pues ese ni ha empezado todavía. Si estás luchando contigo mismo, bueno, vas en el proceso, quizá ahí estamos la mayoría, tratando de llegar un día a dominarnos totalmente, a negarnos totalmente. Lo que Cristo decía, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Hay una película que algunos de ustedes han visto, 7 años en el Tíbet. ¿La vieron algunos de ustedes? Con Brad Pitt. Tiene una escena, la película para mi gusto no está muy interesante, muy buena. Está medio lenta, pero tiene cosas buenas. Hay una escena donde va al Tíbet, Brad Pitt y otro amigo de él, por azares del destino, por allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, van a dar allá, huyendo de sus perseguidores, y se quedan a vivir allí un tiempo, y conocen a una muchacha. De hecho, uno de ellos, el compañero de Brad Pitt, se casa con esta muchacha, y en el Tíbet, y pues empiezan a hacer su familia. Y queriendo, antes, cuando andaban quedando bien, todavía no se casaba nadie, se le andaban medio peleando los dos, a ver a quién quería. Brad Pitt le enseña a la muchacha, queriéndole presumir, le enseña unos recortes de periódico. Él era un alpinista muy famoso de Austria, y le enseña a la muchacha los recortes donde él había salido en el periódico, y que había ganado tantas medallas, y que había ganado no sé cuánta cosa, y todos sus méritos y cuánto.
Y le dice, mira, mira quién soy yo, mira lo que he ganado, las medallas y los trofeos que me han dado, yo soy un gran atleta y etcétera, etcétera. La muchacha se le queda viendo y le dice, ¿sabes una cosa? En tu cultura, ustedes admiran a las personas que logran muchas cosas, a las personas que sobresalen encima de los demás en todos los aspectos. En tu cultura ustedes admiran a esas personas. En mi cultura no. Aquí en el Tíbet, en nuestra cultura, nosotros admiramos a aquel que logra deshacerse de su ego. Ah, caray. Y se queda que nada más con los ojos pelones, ¿verdad? Y yo cuando vi esa frase se me quedó tan impactado y tan... Y es cierto, en esas culturas orientales van bien de la mano con nuestra cultura cristiana, por ejemplo. Cristo no admira, y el buen cristiano no admira a aquellas personas que logran muchos triunfos materiales, de títulos, de trofeos, de medallas, de dinero, No, Cristo no admira a esas personas. Cristo, Dios, admira a las personas que logran deshacerse de su ego, de su yo tan fuerte que tenemos todos. A las personas que logran vencer ese orgullo y amor propio que muchas veces son exagerados. Esos son los que Dios admira. Por eso no entendían a Cristo cuando decía, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan? La gente, pues, está loco esto que tiene. La gente piensa, no, bienaventurados los ricos, felices los ricos, los que logran muchas cosas, felices esos. Y Jesús decía, no, al contrario. En el camino de la espiritualidad, en el camino de la oración, ese ha de ser nuestro objetivo. Llegar a eliminar totalmente el ego, el yo. Y los santos llegaron a ser santos porque lograron hacer eso. Todos los santos. Si no, no serían santos. Lograr vencerte el yo. Esto, como vamos a ver más adelante y a meditar, no significa pasividad. No significa que no vas a hacer nada. No, todo lo contrario. Vas a hacer mucho, pero no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Tienes que ir cambiando tu voluntad de tal manera que vas a pasar un día, si sigues en el camino de Dios y lo buscas en serio, vas a pasar un día de buscar lo que tú quieres y amar lo que tú quieres, a buscar y amar lo que Dios quiere. Porque no se trata de que lo vas a hacer a fuerzas tampoco toda la vida. Conforme te vas identificando con Dios, te vas uniendo a Él, vas a pensar como Él, vas a sentir como Él, vas a desear como Él. Y entonces un día te vas a dar cuenta que tú deseas lo mismo que Dios desea. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Esa es la diferencia. No es Dios el que haya cambiado, eres tú el que cambiaste. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú hacer? La voluntad de quién. Por alguna razón hacemos siempre con la intención de hacer nuestra voluntad. Y somos tan egoístas y tan egocentristas. Y miren, mis hermanos, vamos a ser bien francos, porque no nos vamos a engañar. Vivimos en una cultura, en una parte del mundo, y me refiero al mundo occidental en general. Vivimos en una cultura donde se admira al que tiene, al que posee, al que hace lo que quiere, al que hace su voluntad. Se admira a esas personas, sin importar lo que hagan. Hay veces que en las películas uno aprende cosas. Ahorita me estoy acordando de otra película que les voy a comentar. Hay veces que las películas pues, no tienen mucho, pero de repente hay una frase que se avienta por ahí el director o el guionista o quien haya escrito una frase muy buena y que te hace mucho pensar. Hay una película con Sylvester Stallone. No me acuerdo ni cómo se llama la película, hace muchos años que la vi, o hace varios años, donde él está peleando contra un terrorista. O sea, él es un policía y viene un terrorista europeo que anda poniendo bombas en Nueva York o no sé dónde, creo que en Nueva York. Y si no me equivoco, la película se llama
halcones algo, Black Hawks, o halcones negros, no me acuerdo. Pero bueno, creo que es esa. Y entonces le dice, en un diálogo que se encuentra el policía Sylvester Stallone con el terrorista europeo, le dice, oye, tú eres un asesino. Tú matas gente. El otro se le queda viendo a Sylvester Stallone, se ríe con una mueca así de burla y le dice, ¿cómo son las cosas? Le dice el terrorista al policía. ¿Cómo son las cosas? Fíjate, si matas a una persona, te llaman asesino. Pero si matas a miles de personas, te llaman conquistador. Cuando oí yo eso me quedé así impactado, dije yo, es cierto. Es cierto. Vean dónde está la relatividad y la tontería de la mente humana de cómo pensamos. Si matas a una persona, te llaman asesino. Si matas a miles de personas o incluso a millones, te llaman conquistador. Si ganas la batalla, ¿verdad? Si pierdes la batalla, te llaman tirano, loco, maniático, como un Hitler, por ejemplo. Pero si Hitler hubiera ganado la batalla, ahorita todos tendríamos fotos de Hitler en las paredes, en todos lados. Sería el máximo supremo, él o su hijo, yo no sé quién estaría ahorita, y sería llamado héroe mundial. Porque así nos hubieran educado a verlo. Y no dejaría de ser lo mismo que fue, un asesino. Pero nos hubieran educado a verlo como una persona, un héroe. Si él fuera el emperador que él quería ser, ¿verdad? Del mundo, el rey del mundo. Imagínense. Qué tontos somos los humanos. Qué poco críticos somos muchas veces. Cómo vemos las cosas de una manera tan equivocada a veces. ¿Quién te ha dicho que todos los que llamamos héroes de veras fueron héroes? ¿Y quién te ha dicho que todos los que llamamos traidores o yo que sé, de veras fueron traidores? Hay otra frase muy antigua que escribió alguien que dice, la historia la escriben los ganadores. Siempre el pueblo ganador va a ser el bueno y los que perdieron son los malos. ¿De veras es así? ¿Por cuántos años nos pintaron en las películas de Hollywood que los indios eran los malos y los vaqueros eran los buenos, ¿se acuerdan? Por años nos pintaron en Hollywood. Yo me acuerdo, yo de niño crecí viendo esas películas, siempre los indios eran los malos y los vaqueros, los blancos, eran los buenos. Hasta que hubo muchas protestas. Ha habido a través de muchos años y quizá décadas, hubo protestas y ahora ya es al revés, ahora se reconoce el error. Pero como habían ganado los blancos, le habían quitado las tierras, eso no te lo presentaban en esas películas. No te presentaban que habían matado y le habían robado sus tierras y les habían quitado todos los indios que ellos ahí vivían por generaciones, eran de ellos. Eso no te lo presentaban. Te lo presentaban como bandidos que venían a atacar a las pobres mujeres y niños inocentes blancos. Entonces, el héroe de la película iba, el vaquero, y mataba a los indios. Hermanos, ¿qué tenemos en la cabeza? Pensamos tanta tontería. Pensamos tanta cosa que estamos tan equivocados. Y cuando empiezas a darte cuenta de tanto error, de tanta tontería que nos has metido, y que estamos convencidos de que sí es, no tienes que hacer más que una cosa. Vuélvete a Dios. Pregúntale a Dios. Oye, Señor, por los humanos unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, unos piensan eso, otros piensan acá. ¿Quién tiene la razón? Tú dime, Señor, porque de plano tú eres el que nos hiciste. No hay nadie que nos pueda enseñar mejor que tú. Arrímate a Él. Búscalo a Él. Y en concreto yo les aconsejo a todos mis hermanos cristianos, los que seguimos a Cristo, busca los evangelios. Léelos. Medítalos. Mastícalos. Digiérelos, reflexiónalos, asimílalos. No hay cosa más hermosa en los escritos que se hayan hecho sobre este planeta Tierra que los evangelios. Más llena de sabiduría, más llena de enseñanza, más llena de... pero hermosos. Y les digo, en la oración tenemos que llegar a un día a decir, Señor, como decía San Pablo, ya no soy yo el que vive. ¿Qué más decía? Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo. Quiero
Dios nos tiene que transformar, así ya vamos en la oración y en la meditación. Dios nos tiene que transformar, tenemos que dejarnos transformar en personas como Él, que pensemos y sintamos como Él. Para su tarea, cuando ustedes tengan tiempo, mediten Romanos 8, todo el capítulo de Romanos 8 y 1 Corintios 15. Y ahorita quiero leerles una cita, Efesios 3:20. Efesios 3:20, para que vean cómo Dios nos va transformando o cuál es el objetivo donde tenemos que llegar. Dice así esta cita. Escúchenla, no la busquen ustedes en sus Biblias, escúchenla. Dice así, ya después ustedes la leen en su casa despacito. Dice el 3:20. Al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con esa potencia que actúa eficazmente en nosotros. A Él dé gloria la Iglesia con el Mesías Jesús por todas las generaciones de edad en edad. Repito, al que puede hacer en nosotros, ¿verdad? Mucho más, sin comparación. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o nos imaginamos. ¿Sabías tú que si tú quieres ser una persona muy, muy grande, por usar una palabra, tienes que dejar a Dios que te transforme y te haga Él? Porque si tú te haces, la vas a regar. Si yo me hago, me voy a equivocar y de a feo. Pero si Dios me hace, es otra cosa. Si Dios me hace, es distinto. Conforme maduramos en nuestra relación con Él, con Dios, nos vamos dando cuenta de que no somos más que barro en manos del artesano, del alfarero. No somos más que barro. Y miren, dígame si no es cierto. La vida pasa tan rápido. Hay una frase que se menciona mucho: polvo eres y en polvo te convertirás. Qué saludable, qué enriquecedor, qué iluminador es el pensar en eso y darnos cuenta, porque es muy cierto. Polvo eres. Yo me he dado cuenta que cuando dejo de tomarme a mí mismo tan en serio, dejo de sufrir. De veras. Sufrimos muchas veces porque nos tomamos a nosotros mismos tan en serio, pensamos que somos tan importantes. De veras. Y como que pensamos, es que si yo me muero el mundo se para. Se mueren todos atrás de mí. No sé qué harían sin mí. Pobre mundo, ¿qué haría el mundo sin mí? Mi familia, ¿qué haría mi familia sin mí? Y yo siempre les digo, pues estar felices de seguro. ¿Qué harían sin mí? No te tomes tan en serio. Ay, es que tengo miedo de morirme. Ni falta vas a hacer, hombre. Pero ¿cómo no? Yo soy indispensable para mis hijos chiquitos y para mi marido que es un inútil, que es un trabajador y soy tan indispensable. No eres. Yo te garantizo que van a encontrar algo que hacer sin ti. Y te van a llorar unos días, les digo. Sí, 2, 3 días. Pues hay que guardar las apariencias, ¿no? Y cuando mucho, ¿verdad? Y un que otro por ahí de veras se siente mal, así sin tito. Pero les pasa, no te preocupes. Al rato ni quien se acuerde. Te conviertes en una fotografía en la pared, por un tiempo. Y si bien te va, te cuelgan ahí en la pared, la foto. Si bien te va. Y al rato la botan de ahí también. Y olvídate. Deja de tomarte tan en serio. Es más, deja de tomar a la demás gente tan en serio. Por más que los quieras, yo no estoy diciendo que los dejes de querer, ni que los dejes de amar, al contrario, yo iría contra el mandamiento de Dios, pero no los tomes tan en serio ni tan indispensables. Ay, mi vida, es que si te mueres tú, me muero yo. No creo. No creo que llegue para tanto. Tendría que ser muy masoquista tú para que te mueras atrás de los demás. No es para tanto. Somos polvo. Y en las manos de Dios tenemos que ser un polvo fértil, un polvo que sirva para algo, o sea, un barro con el agua de Dios, del Espíritu. Ese polvo, esa tierra, con el agua de Dios, tiene que convertirse en algo, y en las manos de Dios, en algo provechoso. Un jarrón de barro, si tú quieres, pero un jarrón que sirva para algo.
que sirva para carrear agua, para llevar agua a otras personas. Yo ya hablaba con una persona, hoy, platicaba con una persona, le decía, ¿qué no te das cuenta? Porque la persona se sentía muy triste. Le decía, ¿no te das cuenta que tú puedes ser a la hora que tú quieras un instrumento valiosísimo en manos de Dios? ¿No te das cuenta que tú puedes hacer lo que tú quieras casi, en el buen sentido, y ayudar a tanta gente? Quizá dentro de tu familia, quizá fuera de tu familia, pero ¿no te das cuenta que todos, sin excepción, podemos ser instrumentos de cambio en otras personas? ¿No te has dado cuenta del poder que tienes tú, si lo quieres usar, para cambiar a otras personas? No me vengas con pretextos de que, yo no sé, yo no tengo experiencia, ey. Se trata de que quieras y que te dejes moldear por Dios. Sé barro en sus manos. Y mira, tú serás tierra ahorita, a lo mejor no pasas de tierra, pero en las manos de Dios, y que le ponga el agua de su espíritu, va a ser un barro precioso y va a ser un molde. Yo no sé qué hará Dios, pero porque a todos nos hace diferentes, a todos nos hacen envases y jarrones y vasijas y platos diferentes, pero algo muy grande puede hacer Dios contigo para servir a los demás. Y la oración auténtica nos va llevando poco a poco a ser instrumentos de Dios, a ser barro, a que sea su voluntad, como les decía, la que mande. Conforme maduramos en nuestra relación con Él, nos vamos dando cuenta también que el barro no puede hacer nada, ni siquiera para escoger su forma. ¿Alguna vez el artesano le pregunta al barro que qué quiere ser? ¿Verdad que no? El artesano, el alfarero, es el que decide qué va a hacer con ese barro y hace lo que le da su gana. ¿Verdad? Lo mejor que él puede hacer. Y si es un buen alfarero, va a ser algo precioso. Pues yo creo que no hay alfarero mejor que Dios, no creo, yo sé. Y Dios de tu barro, de tu tierra, puede hacer algo preciosísimo. No, es que ya estoy viejo, ya estoy vieja. ¿Y luego? ¿Acaso el barro se envejece? ¿Acaso el alfarero no puede trabajar con un barro porque es viejo? Y menos si es Dios. Puede hacer lo que le da la gana contigo. No, es que soy un pecador. Sí, hay barro sucio. No le hace al alfarero, Dios lo puede limpiar. Es más, hasta lo puede pintar, lo puede purificar. Lo quema, de hecho, para purificarlo y fortalecerlo. Lo mete al horno, al barro. Y un buen barro, bien metido al horno, mis hermanos, ustedes pueden hacer ahí después hasta frijoles de la olla. ¿No es cierto? Le ponen la lumbre a todo vuelo y ¿qué le pasa al barro? Nada. ¿Por qué? Porque fue fortalecido en el fuego. Fue endurecido en el fuego. Hay algunos que a veces cuando Dios nos está fortaleciendo, o nos está purificando, o nos está moldeando, empezamos a pegar de gritos. Muchas veces esos gritos son porque no quieres que te moldee. Porque estás a fuerzas de querer ser lo que tú quieres ser. Otras veces son porque nos duele el fuego, la lumbre de purificación. Déjate moldear y purificar por Dios. Abandónate a Él y vas a ver lo que Dios hace. Hace maravillas contigo y en ti. No, es que a mí me pasan cosas o me pasaron cosas terribles. Aún eso Dios lo puede utilizar perfectamente para convertirte en su instrumento. Y hasta le va a servir a Dios eso. Es que yo cometí pecados y hice esto. Eso Dios lo va a utilizar en beneficio. No se trata de que traigas a Dios colgado en el pecho, en una crucecita de oro, ni que lo tengas colgado en una pared. Si Dios no te transforma y no es el centro y el instrumento y el alfarero y el espíritu de tu vida, de nada sirve que lo tengas por todos lados. Miren, yo he ido a casas donde hay imágenes a veces de Dios y por todas las paredes. No hay cuarto que les falte. Y veo a las gentes a veces allí peleándose, insultándose, ofendiéndose. Y lo primero que me pregunto yo es, ¿de qué les sirven esas imágenes a la gente? Mejor lo trajeran en el corazón.
Qué bueno que las tengan, qué hermoso. A mí me encantan. Me encanta tener una imagen, un crucifijo, una de esos. Ustedes los ven aquí, por todos lados, me fascinan. Pero si ellos no están, si Dios verdadero no está en mi corazón, no está, o no procuramos que esté allí, las imágenes de nada nos sirven. ¿De qué te sirven los actos externos cuando en el interior no hay nada? No lo vaya a decir Jesús un día como le dijo a los sacerdotes, sepulcros blanqueados, muy blanquitos por fuera, pero podridos por dentro. La purificación de Dios va total. No importa cuán sucio estés tú. Mira, la multitud de tus pecados. Si tú te arrimas a Cristo, la multitud de tus pecados son como una gota de agua que se funde en el océano de la misericordia de Dios. ¿Puedes comparar el tamaño de una gota de agua con el tamaño del océano? Imagínatelos. La gota de agua son tus pecados, por más que sean, aunque tengas todos. El océano es la misericordia, el poder, la sanación de Dios. Y me quedo chico cuando digo océano, pero pongo un ejemplo que todos más o menos hemos visto o nos imaginamos. Dios te puede purificar. ¿Eres padre de familia? ¿Eres madre de familia? ¿Eres hijo? ¿Eres hermano? Allí donde estás. ¿Eres soltero? ¿Eres viudo? ¿Separado? ¿Divorciado? ¿Corrido? ¿Largado? Como sea. Allí donde estás. Allí donde estás Dios te puede santificar. Es más, no solamente puede, sino quiere hacerlo. Si tú te dejas. Y empezar una vida nueva. Hablaba ayer con una persona también de ese punto. Decía yo, si quieres tú puedes empezar una vida nueva. A la hora que tú quieras. Porque Dios quiere. No más falta que tú quieras. Una auténtica vida espiritual nos lleva, mis hermanos, a empezar de nuevo. ¿Y sabes qué? A nacer de nuevo. Y eso no pasa no más una vez en tu vida. A veces tiene que pasar varias veces. Empezar de nuevo. Ojalá que con una bastara. Pero si no, los brazos de Dios están abiertos. Pero de tu parte tienes que querer, desear y hacerlo. Mis hermanos, ¿por qué hay sequedad? Hemos estado hablando ahorita en la vida espiritual, en la oración con Dios. Muchas veces la sequedad espiritual es como la anestesia que el doctor te pone antes de operarte, o para poderte operar, curar y sanar. Una sequedad espiritual muchas veces es anestesia mientras Dios te purifica. Y otra cosa que les quiero decir, el verdadero amor, que es la esencia de nuestro cristianismo, el verdadero amor solo madura verdaderamente en los tiempos difíciles. Y en una relación matrimonial también. El verdadero amor solamente se fortalece y madura totalmente en los tiempos difíciles. Un amor que no es probado no es fortalecido. Un oro que no es puesto en el fuego no se purifica ni es oro bueno y puro. En tu relación con Dios no es excepción. Dios nos tiene muchas veces que fortalecer por medio de los tiempos difíciles. ¿Y quién no tiene tiempos difíciles? ¿Quién no pasa por crisis, por momentos en que dices, quisiera no estar aquí? Quisiera salir de esto, problemas, situaciones y demás. ¿Quién no pasa? Sin embargo, si vas de la mano con Dios, todo se puede. Aunque a veces no lo sientas. Decía Santa Teresita, un ejemplo hermosísimo en su autobiografía, Historia de un alma. Decía, estoy pasando a veces por momentos difíciles y me siento como los apóstoles en la barca, en medio del lago, en la noche, en medio de la tempestad. Siento que voy sola, decía Teresita, en la barca y tengo miedo. Y las olas están muy fuertes y la lluvia y el viento es tremendo y la barquita se mueve para todos lados. Y no veo nada. Todo está oscuro. Sin embargo, yo sé que Jesús ahí está en la barca, dormido. Allí está. Parafraseando aquel pasaje del Evangelio. Y decía Teresita, pero Jesús, pero no te quiero despertar, porque no te quiero quitar tu descanso. No te quiero molestar. Confío en ti.
A ratos cuando de repente un relámpago, un rayo cae o suena, se ve un flachazo de luz y veo a Jesús tantito, ahí en el otro lado de la barca. Pero es un instante que lo veo y luego ya vuelve a la oscuridad y no lo veo. Pero no lo quiero molestar. Dejaré que la tormenta siga todo lo que Él quiera que siga. Si es lo que Él me pide, con tal de que Jesús descanse. Ese pasaje de Teresita que me viene muy a menudo a la memoria a mí cuando a veces uno se siente así. Que no aparece Jesús, que no aparece Dios por ningún lado. Que más bien parece que se hubiera ido. Que siente uno solo. Si hay fe y hay confianza en Dios, vamos a decir como Teresita, ahí está el Señor. La mayoría de la gente empieza a gritarle y a hacer lo que los apóstoles decían, a moverlo y a despertarlo. Oye, Señor, haz algo. Y Jesús en efecto se paró y lo hizo, lo despertaron y lo hizo, pero luego les llamó la atención, les recriminó y les dijo, hombres de poca fe. ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Hasta dónde podremos aguantar? Hasta donde nuestra fe esté de fuerte. Hasta allí. ¿Por qué cuando uno se acerca más a Dios, de repente parece que uno está en la oscuridad? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Cuando más buscas a Dios, cuando más te acercas a Él, de repente parece que estás en la oscuridad, de que no está Dios por ningún lado, de que... Te voy a decir por qué. Porque somos como una persona que ha estado mucho tiempo orando en un cuarto oscuro. Imagínate una capilla oscura, un cuarto oscuro, con una velita nada más allá en el fondo del cuarto. Una velita que se ve allá nada más en el fondo del cuarto. Cuarto oscuro, pero nomás esa velita está por allí. Y a veces has pasado mucho tiempo allí orando. De repente, imagínate que alguien entra al cuarto y enciende las luces de sopetón. Así de repente la enciende. ¿Cómo te quedas? Ciego, ¿verdad? ¿Te quedas ciego porque no hay luz? Al contrario, porque hay demasiada luz. Y a mucha gente nos pasa eso, que de repente cuando empieza a buscar a Dios te puede pasar eso. Que no lo ves, no lo sientes, no porque no estés, sino porque está. De repente lo estás viendo, estabas en la oscuridad, de repente no te has acostumbrado a la luz todavía. Es más, hasta sientes que te lastima la luz. Tus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Mucha gente está acostumbrada a vivir en la oscuridad espiritual. Total oscuridad espiritual. Gente que no busca a Dios, que no se acerca a Dios y piensa que es lo normal. Parecen murciélagos. De veras. Hay gente que vive en una constante oscuridad en su vida, como murciélagos. No saben ver la luz. Es más, hasta le tienen miedo a la luz. Algunos serán vampiros. Yo no sé. Pero tienen miedo a la luz. Le tenemos miedo a Dios. Y mucha gente es cuando se empiezan a arrimar a Dios en serio, de repente Dios se les hace visible y parece como si no estuviera. Parece como si de repente te cambia todo el panorama. Y por un momento quedas cegado. Quedas cegado. Así te pasa cuando de veras te acercas a Dios. Por un momento. Al rato te empiezas a acostumbrar a la luz y empiezas a ver tantas cosas que antes no veías. Tantas cosas que allí estaban pero no las veías. Mis hermanos, en nuestras vidas hay tantas cosas que no vemos. En la de cada uno de nosotros. Y cuando te arrimas a Dios, a la luz, de repente las empiezas a ver. Y dices tú, pero si ha estado toda la vida enfrente de mí y no lo veía. Pues sí, porque no estabas con la luz. Pues yo no veía a esta persona, yo no veía esta situación, yo no veía esta presencia de Dios. Yo no veía este detalle que Dios estaba teniendo para conmigo tan grande. Y este. No los veía. No es porque no estuvieran, es porque tú estabas en la oscuridad. Y solamente cuando te arrimas a la luz de Dios, empiezas a ver. Si ustedes no han experimentado esto, mis hermanos, va a ser para mí imposible explicárselos con palabras. Lo único que les puedo decir es, pruébenlo. Pruébenlo. Comienza a orar, lo que siempre les digo y les insisto, tu media hora diaria. ¿Cómo quieres ser amigo de alguien si no pasas tiempo con esa persona, ni te comunicas, ni le escuchas? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres llegar a amar a alguien a quien no conoces? ¿Cómo quieres llegar a pensar, sentir y hablar como alguien que nunca ves?
Júntate con él y vas a ver cómo te empiezas a contagiar. Hay tantas cosas en nuestra vida, en tu familia hay tantas cosas que tú no te has dado cuenta. Y me refiero a cosas buenas y también a veces cosas malas, que solamente vas a poder ver con la luz de Dios y bajo su luz. Hay tantas cosas. ¿Cómo saber, mis hermanos, si mi sequedad en la oración es en verdad Dios trabajando en mí o es más bien fruto de mis distracciones o mis pecados? Porque hay una sequedad, les dije antes, que no es porque vas arrimándote a Dios, sino porque estás muy lejos de Dios. Hay una aridez espiritual en la oración también, que no suceden porque te estás arrimando a Dios, sino al contrario, porque no estás arrimado a Dios, porque estás lejos de Él. Y San Juan de la Cruz da 3 características para saber cuándo tu sequedad es de Dios, cuándo tu aridez de veras es de Dios. Y están buenísimas esas características, muy claras, se las voy a explicar, muy buenas, porque ahí sabes tú si lo que a ti te está pasando, esa a veces tristeza, soledad que sientes, es por culpa tuya o es parte del proceso de purificación de Dios. Te lo voy a dar. Aquí vamos a ver por dónde estás tú, si estás de veras viviendo en el Espíritu de Dios o no. Primer motivo o razón por la que una persona puede sentir sequedad espiritual. ¿Y cómo saber? Cuando es de Dios, fíjense bien, cuando la persona de veras está en el camino de Dios, entonces esa misma persona no encuentra placer en la oración o relación con Dios, pero tampoco las cosas del mundo le dan placer, sino que más bien le dejan vacío. Esa es la señal número 1 de que vas por buen camino, de que tu aridez espiritual es de veras de Dios. No te deja placer la oración, no te deja gusto la oración, no te deja quizá gozo o emoción la oración, pero tampoco las cosas del mundo te dejan emoción. Tampoco nada te atrae. San Juan de la Cruz tiene unos poemas hermosísimos sobre esa búsqueda que él sentía de Dios y le decía, Señor, nada me llena, nada del mundo me atrae. Veo las flores del campo y son hermosas, pero no me atraen si no te tengo a ti. Me dejan vacío. Hay personas que tratan de llenar su vida con cosas del mundo. Placeres, diversiones, paseos, cosas materiales. Tratan de llenar su vacío con esas cosas como desesperados. Come cosas del mundo. Y solamente siguen encontrando más vacío y más vacío. Entonces la primera señal es, no encuentras placer en Dios, pero tampoco en las cosas del mundo. La segunda señal de que tú estás en el camino de Dios. Se tienen que dar las 3, Ya les dije la primera, va la segunda. Tu memoria está constantemente pensando en Dios, con añoranza o con tristeza. Lo añoras, lo deseas, estás pensando como un enamorado en la persona amada. Tu memoria está pensando constantemente en Dios. Dios parece tan distante y tú te sientes tan pecador y pequeño, pero como quiera lo añoras y lo deseas a Dios. Te sientes como un magneto, como un imán atraído hacia Dios, pero no lo encuentras, no lo sientes, no lo ves. Haces tu oración y todo y no lo sientes, no lo ves, pero estás piensa y piensa en Él. Señal número 2 de que allí vas en el camino de Dios, de que es Dios llevándote, arrimándote hacia Él. Número 3, señal número 3 de que es Dios el que nos está moviendo. Y es la siguiente. Uno no puede más estar en el nivel de la imaginación. Ya ni siquiera te puedes imaginar nada. ¿Se acuerdan que cuando uno empieza a orar la imaginación está viva de más? Te distrae bastante. Le llamaba Santa Teresa la loca de la casa. Mucha gente no puede orar porque se distrae tanto. Hay mucha imaginación allí. De más. Cuando estás en la sequedad espiritual ya no te imaginas nada. Ni cosas buenas siquiera, ni de Dios. Sufres. No te puedes imaginar a Dios. Batallas hasta, lees un pedazo del Evangelio, de la Biblia, y batallas hasta para meditar en Él. Batallas. Te sientes en un estado de añoranza, de tristeza. Si esto te pasa a ti, si esos 3 puntos te pasan a ti, señal de que estás en la noche oscura del alma, que le llama San Juan de la Cruz, de que vas en el camino de Dios, de que te está purificando Dios. Síguele así otros 15 años y vas a ser santo.
Y les digo 15 años porque es lo que le tomó a Teresa de Ávila. A uno les toca, no se preocupen, no se asusten, a casi todos les toca más de 15 años. No, no es cierto. Más o menos. Y no todo el mundo pasa por allí tampoco. Yo le estoy hablando para aquellos que han experimentado o van a pasar por allí. Le estoy dando pistas. No quiero que nadie se me desanime en el seguimiento de Dios. Y mucha gente se pierde por falta de un buen director espiritual, por falta de guía, por falta de orientación. Mucha gente se equivoca y el demonio lo engaña, te descarrila, haciéndote creer cosas que no son, haciéndote creer que estás haciendo mal cuando estás haciendo bien, o viceversa. ¿Cómo nos faltan directores espirituales? ¿Cómo nos falta alguien? Bueno, hermanos, no hay más que ir a los grandes maestros de dirección espiritual. Tenemos sus libros, sus escritos, sus testimonios. Y gracias a Dios aquí lo estamos haciendo vida, lo estamos trayendo a la vida de nosotros. Estamos aprendiendo de ellos. Persevera en Dios. Y les dije hace rato, no te preocupes que eres polvo. Por más que te perseveres y todo lo demás, si sufres y batallas y te hace que es mucho, no es nada. Decía San Pablo, considero que todas las penas de este mundo son nada, comparadas con la gloria que vamos a recibir con Dios. Y dentro de poco. Te guste o no te guste, dentro de poco vas a petatear. ¿Sí? Sí. Tú y yo y todo. Bueno, ustedes primero, después yo. Yo digo para rezar por ustedes, ¿verdad? Pero dentro de poco vas a petatear. No, que me falta como 60 años, aunque fueran 60, pasan volados. Me falta como 80, 90, que fueran 80, 90, miren cuánta gente ha vivido 90 años, millones y millones y millones antes que nosotros. ¿Y ya dónde están sus 90 años? Ya ni polvo queda de ellos. Y así al rato de ti. Pasa rápido. No tomes tan en serio ni a ti mismo, ni a las cosas de este mundo. Decía aquel maestro de espiritualidad, cuando tengas una dificultad con alguien o algún problema te esté atosigando, te esté mortificando, piensa que tanto tú como esa persona o ese problema van cayendo por un precipicio. Van cayendo. ¿Para qué te preocupas por eso? Preocúpate mejor por el suelo, que va a ser un trancazo allá. Y ese precipicio, el fondo del precipicio es la muerte. Para allá vamos. ¿Sabías tú que ahora estás un día más cerca de tu muerte que ayer? ¿Sabías? Estás un día más cerca de tu muerte que ayer. ¡Qué emoción! Y estás un año más cerca de tu muerte que el año pasado. De veras. Piénsalo así. Piénsalo así. Y acéptalo como, bendito sea Dios, ¡qué padre! Si no vine para quedarme en este mundo. Pobres tontos los que no tienen fe y que no quieren aceptar la muerte. Es normal que le tengamos algo de quis, ¿verdad? Es normal. Pero, hey, cuando Dios quiera. De todas maneras te vas a ir. ¿O qué? ¿Te vas a amarrar de un poste para no morirte? ¿Te vas a agarrar? Y aquí me pesco y aquí no me muero. No. Te vas con todo y poste. Te vas porque te vas. No tenemos por qué mortificarnos, mis hermanos. Tanto no. Vive cada día, vive cada momento, y como decía Jesús en el Evangelio, tan hermosamente, ¿para qué se preocupan de qué van a comer y qué van a vestir y qué va a pasar mañana? ¿Para qué, hombre? No, hombre. Ni se mortifiquen, decía Jesús. Y Jesús nos ponía el ejemplo en primer lugar. No se mortifiquen. Hey, cada día tienes suficiente con lo de ese día. Con eso confórmate. No te preocupes por lo de mañana. Dios te va a dar lo que necesitas. Mira las aves del campo, mira los lirios. ¿Qué les falta? También tú. Y el día que Dios quiere que el lirio se seque, el lirio se seca. Y el día que Dios quiere que el pajarito se muera, el pajarito se muere. O se cae de un árbol o le cae un rayo, yo no sé qué le pasará, pero se muere cuando Dios lo quiera o lo permita. Igual tú. ¿Qué te mortificas? Disfruta el hoy. Disfruta el ahora en Dios. Vívelo. Mira que ahorita estás respirando. Date gusto porque este aire no vuelve. De veras. Mañana vas a respirar otro aire por ahí en otro lado, pero aquí, hoy,
Disfruta la silla, estás aplastado, aplastada. Y que tus pompis la disfruten también. A gusto. De veras. Mañana quién sabe tendrás silla, a lo mejor toca sentarte en el suelo. Y si mañana viene la silla, pues la disfrutamos también. Pero por ahorita disfruta el aire que respiras, disfruta la gente que está a tu alrededor. Mis hermanos, eso es espiritualidad. Vivir conscientes y constantes en el Espíritu de Dios. En lo que Dios nos da cada día. Y luego decía Jesús, enseguida decía, si mi Padre se preocupa de esas cosas materiales, no se preocupará de ustedes. Mejor concéntrense, por favor, concéntrense en el reino de Dios. Preocúpense por hacer las cosas del reino de Dios. Y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. ¿Se fijan? Saben que la mayoría de la gente se preocupa por la añadidura. Y se olvida de Dios. ¿Saben ustedes? Qué ridiculez, pero es cierto. La mayoría de la gente nos preocupamos por la añadidura y nos olvidamos del reino de Dios. Que Dios reine en tu corazón, en primer lugar. Que Dios reine en tu familia, allí vas a hacer la lucha. Que Dios reine en tu trabajo, en tu escuela, entre tus amigos. Que Dios reine. Oye, Señor, ¿pero qué tengo que hacer? Tú ponte de moda y vas a ver cómo Dios te utiliza. Sé ese vaso, sé ese barro, sé ese instrumento de Dios. Deja que Él te moldee y vas a ver cómo te utiliza. Déjate mover por Dios. Déjate llevar por Él. Por favor. No depende de ti, incluso ni el ministerio que vas a hacer en esta vida. Pero si te pones en manos de Dios, Él te va a decir. Él te lleva. A veces me da un poquito de... Pues me da mucho gusto, me da alegría y también quiero que la gente sea consciente. Hay personas que están sirviendo aquí en el ministerio de nuestra misión. Hay personas que están sirviendo mucho en diferentes ministerios de nuestra misión. Y les he dicho a algunos de ellos, te pones a pensar que quizás hace un año, hace 2 años, o según cuando hayas empezado, te pones a pensar que ni te imaginabas que ibas a estar aquí, sirviendo a la gente de esta manera. Ponte a pensar. Y fíjate dónde te tiene Dios ahorita. Y yo no sé dónde Dios te vaya a tener dentro de 1 año o 2 o dentro de 10 años. Y si ni siquiera sé si vas a vivir o no. Ni yo menos. No sé. Pero ahorita mira dónde Dios te tiene. Tú te pusiste de modo. Tú te prestaste a que Dios te utilizara. Y mira dónde Dios te tiene. Es más, tú ni te lo habías planeado. Saben que muchas veces ni nos hemos planeado dónde vamos a estar sirviendo a Dios, ni con quién, ni con qué gente, ni de qué manera. Y si tú te pones en las manos de Dios, si te dejas moldear como ese barro, Dios va a hacer maravillas contigo. A veces somos tan torpes y tontos en creer que nosotros estamos donde nosotros queremos siempre. Y no es cierto. Bueno, a veces cometemos el error de cuando nos imponemos nuestra voluntad sobre Dios, pues sí. Y es cuando la regamos. Pero si te dejas llevar por Dios, Dios te va llevando a donde menos te imaginas. Y siempre es un lugar hermoso. Siempre es un lugar hermoso, siempre es una oportunidad bella de servir a los demás. Hoy le escribí una carta a un amigo sacerdote, le estaba contestando su carta y yo le platicaba de cómo gozaba y cómo gozo, cómo me gusta y le doy gracias a Dios por el ministerio que me ha dado, por la vocación que me ha dado. Y le digo que a veces es cansado físicamente, pero emocionalmente en el corazón es tan hermoso. Y si volvieran a hacerlo, volví a hacer 10 veces más. Ya lo onceaba, quién sabe, ¿verdad? Pero 10 veces más, sí. De veras. Y le escribía yo a este amigo. Se me dio tan feliz. Y luego yo me quedé pensando, después de que le escribí la carta, me quedé pensando, y uno nunca sabe dónde Dios te va a poner. Ni con qué gente. A muchos de ustedes yo no los conocía, quizá la mayoría de ustedes no los conocía hace 2, 3 años. O algunos de ustedes los conozco hace más, pero a muchos... Por decir hace 10 años, yo creo que la mayoría de ustedes no los conocía. Ni ustedes a mí, quizá. Y miren dónde Dios nos ha puesto esta noche. Para buscarlo a Él. Para tratar de encontrarlo. Para tratar de servirlo. ¿Y cómo Dios nos va moviendo a cada quien? En una cosita o en otra. Hoy, antes de que todos ustedes llegaran, había gente hace 1 hora
antes de que empezara esta plática, ya andaban haciendo como hormiguitas su ministerio. Unos arreglando las sillas, otros arreglando el sonido, otros arreglando la comida, otros arreglando que es las luces, que es el clima, el aire, y acomodando y poniendo y quitando. Uno ni cuenta se da cómo el Espíritu Santo está trabajando y hizo que muchas gentes hicieran posible para todos nosotros esta noche. Y una oración, y viene alguien a hacernos la oración, el hermano antes de la plática, y ahorita, y al rato la convivencia, los que quieran. No tienes idea cómo Dios te utiliza. No te imaginas. Pues igualmente te digo hoy, con eso quiero terminar este día. No tienes idea de todo lo que Dios puede hacer con tu barro, con tu tierra, si te dejas moldear por Él. Deja de tener miedo a Dios. Deja de tener miedo a qué te irá a pedir. No te va a pedir nada para tu mal, al contrario. Todo lo que te pida o te dé es para tu bien y para el de mucha gente más. Mucho menos Dios querría que tú sufrieras, aunque a veces nos tiene que purificar. Pero es para que no sufras más si te vas por tu lado. Una buena madre, un buen padre, tiene que a veces exigirle al niño que se coma esa comida. Y al niño a lo mejor no le gusta, pero se la tiene que comer. ¿Por qué? Por el bien de él. Sabe que si se la come ese alimento, le va a hacer bien y no se va a enfermar. Así es con Dios. Es un padre, es una madre Dios que se preocupa por sus hijos, que somos nosotros, que eres tú. Y que ama a todos sus hijos por igual. Buenos y malos. Prietos y blancos, feos y guapos. ¿En cuáles se ponen ustedes? ¿En los primeros o en los segundos? Pónganse donde les dé la gana. Dios nos ama a todos por igual. Quiero ver si hay preguntas sobre esto que hemos estado hablando hasta ahorita. Van a levantar su mano y le van a arrimar el micrófono por ahí donde están. Y en la próxima, si Dios quiere, en la próxima reflexión, vamos a hablar de cómo nos guía el Espíritu Santo hacia esos caminos y cómo nos va moviendo hacia esos lugares donde no depende de uno, sino de Él, el cómo vayamos, el que vaya a salir de ese fruto. Cómo el Espíritu Santo nos mueve y como decía San Pablo en su carta a los Gálatas, habla y ora hasta con gemidos inenarrables y el Espíritu Santo le habla a Dios diciéndole, Abba, Padre. O sea, el Espíritu de Jesús en nosotros nos hace llamarle a Dios papito, o papacito, con cariño, así. Daddy. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien. Que tengo puros sabios aquí. Puros sabios de... ¿Verdad que sí? ¿No? Sí, aquí está una. Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo... más que todo miedo, Ajá. temor, Ajá. porque siento el llamado de Él, Ajá. pero a la vez siento que me prende, me enciende, pero luego me apago y eso es lo que me da miedo. ¿Se apaga en qué? En que me voy alejando ¿Se va alejando, por ejemplo, de la oración? de la oración, de que tengo todo lo necesario, Sí. me olvido de darle gracias, Oh, ya lo todo entiendo. eso, y Miren, la corriente del mundo es tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda, tremenda. Y el mundo nos atrae como un imán, de mil formas. Decían por ahí también los santos desde la antigüedad que los enemigos del alma eran demonio, mundo y carne. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.